Noches, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí en esta tarde noche. ¿Cómo les ha ido? Espero bien a todos. Estén contentos. Yo estoy muy contento de estar aquí, de poder tener esta reunión presencial, y también saludamos a todos los que están en línea, conectados desde sus casas, desde sus hogares. Que sean todos en esta noche muy bienvenidos. Pues hemos estado con este estudio de Gálatas. Nos hemos metido a estudiar esta epístola, una de las epístolas claves para poder entender el evangelio de la gracia. Y es algo que debe estar muy pegado, muy apegado en nuestro corazón, porque tú y yo somos parte de lo que el apóstol Pablo peleó. Él fue como un apologeta, como alguien que defendió esta posición del evangelio de la gracia, que Jesucristo es suficiente y no necesitamos agregarle nada. Y él lo peleó fuertemente. Y ahora que estamos entrando al capítulo 2 de Gálatas, versículos del 1 al 10, yo le puse como título aquí, peleando por la unidad del evangelio, peleando por la unidad del evangelio. Así que, ¿qué les parece si oramos y entramos en esta noche aquí al tema, para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones? ¿Sí? Oramos. Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros y estás en cada hogar que está conectado en esta hora. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo al leer la Biblia, que nos traiga luz en lo que estos pasajes, tu Espíritu Santo, fue tu intento, fue tu intención original dar a los creyentes, pero esa misma intención a nosotros nos edifica, nos desafía también. Así que oramos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entramos al capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 10. Y cuando leemos estos versículos, es todavía la parte testimonial o autobiográfica del apóstol Pablo y de su experiencia en su visita a Jerusalén, después de convertido, podríamos decir, en su segunda visita oficial. En los pasajes anteriores vimos cómo él, después de convertido, después de 3 años en Arabia, después se va a Tarso, va y visita rápidamente Jerusalén para hablar con Pedro. Nada más habla con él, me parece que también menciona ahí a Santiago. Se va otra vez a Tarso, y de ahí lo manda a traer Bernabé, y ahí a Antioquía, que es la iglesia base del apóstol Pablo. Y de Antioquía nosotros conocemos la historia, lo hemos leído. De ahí son enviados él, Bernabé, Silas, son enviados como un equipo ministerial para ir a predicar a los gentiles. Pero estando ahí, estando todo bien, teniendo ellos fruto, de repente se ven amenazados con esto que compete a la carta de Gálatas. ¿Y qué es lo que compete a esta carta? Pues que han llegado unos perturbadores, ya lo habíamos leído anteriormente, a intentar robar el evangelio de la gracia. ¿Cómo? Incluyéndole a la cruz un poquito más. ¿Para qué? Pues para sentir que nosotros participamos con el Señor. Y ese es un tema que vamos a hablar aquí. Pero en el capítulo 2, al entrar a esto, te decía yo que todavía es parte de esta sección testimonial del apóstol Pablo y de su ida a Jerusalén, que está registrada en Hechos capítulo 15. Y como el Hechos capítulo 15 es un capítulo que se tiene que leer lentamente, porque marca la diferencia entre lo que se pudo haber convertido en una iglesia mezcla de gracia más un poquito de esfuerzo humano. Y ahí capítulo 15 fue el capítulo definitivo, donde el concilio de Jerusalén decidió que a la suficiencia de Cristo no había que agregarle absolutamente nada, absolutamente nada. Pero la realidad de las cosas es que si eso no se pelea ahí, nosotros ahorita seríamos una secta mezcladona de gracia y los esfuerzos de la ley de Moisés, que es el esfuerzo humano. Entonces, este conflicto podría parecernos distante,
Sí, podría parecer así como que no, pues eso pasó allá, nosotros somos cristianos modernos, pero nosotros como cristianos aún creyentes tenemos tanto bagaje de interpretaciones bíblicas que se le ha agregado al evangelio muchas cosas que realmente no es evangelio. Entonces, mi intención en esta noche es que nos podamos adentrar en este tema y que nuestro corazón sea desafiado con muchas de las tradiciones, estructuras, formas, maneras de lo que hemos aprendido nosotros a lo largo de nuestra vida, pero que no es necesariamente bíblico, sino que son agregados que nosotros le hemos hecho a la enseñanza de Jesucristo. Entonces, esta primer batalla por la libertad cristiana del evangelio peleada en el concilio de Jerusalén, yo te decía, está en Hechos capítulo 15. Tú lo puedes leer ahí en tu casa. Yo seleccioné unos versículos antes de entrar al capítulo 2, pero para que tú entiendas lo que Pablo está hablando en el capítulo 2 de Gálatas, él está haciendo memoria de esos días, de esos concilios. Empiezo a leer un poquito. Hechos capítulo 15 dice: de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no se podía ser salvos. Ahí está el meollo del asunto, y ese es el pleito de Pablo y Bernabé contra estos que más adelante él les va a llamar falsos hermanos. Vuelvo a leer este versículo porque es muy importante. Dice: de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Y es que el problema con esto es que estas personas decían que venían de parte de Pedro, Juan y Jacobo. Entonces la gente de las iglesias decían: oye, pues estos vienen de parte de estos apóstoles. Y luego había en ese tiempo, como ya ves cómo hay chismes, y el chisme que había es que Pablo no era un apóstol del mismo nivel, porque pues Pablo él mismo se describe: yo fui un abortivo, o sea, fui alguien que al final el Señor me salvó en sus propósitos. Pero se rondaba este pensamiento en la iglesia del libro de los Hechos, o en la fundación o plantación de las iglesias, y muchos pensaban: bueno, pues si estos son enviados de Pedro, Juan y Jacobo o Santiago, pues significa que así es la cosa. Pero aquí es donde Pablo se levanta para desmentir lo que ellos están haciendo. Un poquito más adelante dice, versículo 2, dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y con los ancianos. Entonces ahí tú ves el contexto de lo que Pablo va a hablar aquí en el capítulo 2. Pero para entrar al capítulo 2 tenemos que identificar a algunos participantes de este pleito legal, de esta discusión en la iglesia, donde alguien se tiene que levantar con valor para pelear por la verdad, para defender la verdad. La Biblia, yo he dicho antes, no necesita defensa, pero nuestra fe sí necesita defensa. Dios no necesita que nadie lo defienda, obviamente Él es Dios, pero cuando se trata de lo que nosotros creemos y somos, lo que somos sí necesita una defensa. Y sí necesitamos siempre de hermanos mayores en la fe y de hombres de Dios que alineen lo que nosotros hablamos, creemos, predicamos, enseñamos a lo que dice la palabra de Dios con un entendimiento claro. Entonces nosotros vemos aquí que hay varios participantes. Yo nada más los voy a mencionar rápidamente para ver quiénes fueron los que le entraron quiénes fueron los que subieron al ring, ¿sí? Quiénes fueron aquellos que le entraron a esto. Vemos aquí que va a participar Bernabé. Bernabé es uno de los mejores amigos de Pablo, por lo menos hasta ese entonces, ¿verdad? Y yo estoy seguro que a lo largo de los años también. Pero ellos fueron apóstoles enviados de la iglesia de Antioquía de Siria a las misiones, y ellos plantaron varias iglesias en Chipre, en varios lugares. Fueron reclutando también a otros hombres para el trabajo del ministerio. Bernabé es el que trajo a Pablo, el que se acordó por medio del Espíritu Santo cuando Pablo estaba en Tarso. Él dice: híjole,
Saulo de Tarso, a este hombre lo podemos aquí en la iglesia de Antioquía, él puede venir y aquí empezar su carrera ministerial. Y Bernabé, famoso, su nombre significa hijo de consolación, fue quien trajo al apóstol Pablo para participar en esa iglesia. Bernabé fue el hombre que donó en los tiempos de los discípulos, donó una propiedad y se hizo fama por generoso también. Y después Ananías y Zafira quisieron imitar esa generosidad, pero retrayendo un poco de lo que ellos habían vendido, y el Espíritu Santo interviene de una manera muy drástica por esa mentira en ese momento de gloria que se estaba viviendo en el libro de los Hechos. Ese es Bernabé. Más adelante es el que restaura, por decir, a Marcos después de haber huido, dejado a los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé. Y es un tipazo Bernabé. Yo tengo ahí un estudio de Bernabé, algún día lo voy a dar, pero es un tipazo. A mí me encantan los Bernabés de este tiempo. Vemos también a Tito. Tito es un creyente gentil. Este es un creyente ya gentil, totalmente. Ya no es alguien judío, alguien que tiene una alcurnia, tiene algo en lo cual él se puede sacarlo así como credencial. No, es un creyente totalmente gentil que Pablo lleva como ejemplo de que sí se podían convertir. ¿Sí? Lo lleva al concilio de Jerusalén, lo trae para decir sí se pueden convertir los gentiles. También están como participantes en el ring Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago. Aquí no debemos de confundir a los Santiago. Santiago, el capítulo 12, es el apóstol hermano de Juan que caminó con Jesús, muerto por la espada de Herodes en ese tiempo. Este Santiago es el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15, el cual no creyó en Jesús como el Mesías mientras Jesús anduvo en su ministerio, pero así como a Pablo se le apareció Jesús después de los tiempos donde él estuvo caminando, también a Santiago, lo testifica el apóstol Pablo, también se le aparece el Señor Jesús. Ese Santiago o Jacobo, que Santiago es la derivación de San Jacobo o Santiago, de ahí se deriva ese nombre, pero ese es el Santiago que está ahí, famoso escritor de la epístola de la epístola de Santiago. Y el otro participante, bueno, Pedro y Juan también los conocemos. Los otros participantes y contra quienes la disputa son los falsos hermanos. ¿Quiénes son estos? Son gente que, como lo vamos a leer, se infiltraba en las iglesias y quienes trataban de adaptar a los creyentes a esta mezcla de gracia y ley. Ellos mismos los estudiosos dicen que perseguían a Pablo y a Bernabé en sus agendas de predicación entre los gentiles. Se iban mezclando en las iglesias y ellos les iban convenciendo con el charolazo de que venían de parte de Pedro, Juan y Santiago, con el charolazo de decir mira, y lo explicaban de esta manera muy resumidamente: no todos los judíos son cristianos, pero todos los cristianos se deben de convertir en judíos. Básicamente eso era su argumento. ¿Sí? Ellos reconocían, los fariseos en los tiempos de Jesús decían todos somos hijos de Abraham. Estos ya decían no todos somos hijos de Abraham. ¿Sí? Hay que tener un encuentro con Cristo, pero ellos querían que los gentiles se encontraran con Cristo, pero le añadieran un poco de la ley. Un poco de la ley. Entonces eso era una gran mentira que estaba tratando de inmiscuirse a la iglesia, y lo cual generaba mucho estrés. Entonces entramos por fin al capítulo 2, ¿verdad? A leer por lo menos un poquito. Dice versículo 1: después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé conmigo a Tito, pero subí en obediencia a una revelación. Esto significa subí porque Dios me dijo, ¿sí? Porque el Señor me lo mostró. Y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Quiénes son ellos? Pues los que tienen cierta reputación en este caso vienen siendo Pedro, Juan y Santiago. Entonces él lleva, básicamente lo que hace el apóstol Pablo y Bernabé es que ellos van y dan cuentas de lo que han hecho. Conocemos que la iglesia base del apóstol Pablo es Antioquía.
De hecho, ahorita leí Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2, pero los dos últimos versículos del capítulo anterior, fíjate cómo dicen, 27 y 28, dice: cuando llegaron, hablando de Antioquía, dice, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para los no judíos, que los no judíos entraran por ella. Y ahí se quedaron mucho tiempo con los discípulos, porque era su casa, era su base. Todo buen misionero debe tener una base, ¿sí? Los misioneros que no tienen una base, iglesia o alguien con quien estar en contacto, siempre están a la expensa de un cierto peligro. Y lo que nosotros vemos como un patrón en el libro de los Hechos es que Pablo salía, hacía viajes, de aquellos años de aquellos tiempos eran viajes de años, no había cómo comunicarse, no había cómo regresar tan rápido, pero siempre regresaba a la iglesia de Antioquía para dar cuentas. Ya hasta que se lo llevaron a la cárcel a Roma, pues las cosas cambiaron. Pero tú ves que continuamente están regresando a conectarse y se quedaban ahí, daban reporte de lo que estaba pasando. Entonces, estando ahí, obviamente le llegan al apóstol Pablo, capítulo 15, cartas de que estas personas, en la ausencia de Pablo, en el caso de Galacia, estos falsos hermanos se habían introducido y le empiezan a llegar cartas al apóstol Pablo, así como cuando abres tu bandeja y hay 20, 30 correos, o en la mañana te despiertas. Y yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, mi esposa estaba pues acá, ella pensaba que iba a regresar rápido. Estaba directora todavía allá en Monterrey de la escuela, y yo nunca había visto eso, nunca lo había visto. Pero se levantó un día en la mañana, ya en la pandemia, como directora de la escuela, ve el WhatsApp, y lo que yo nunca había visto: 1000 WhatsApps, 1000. Y al siguiente día bajó el número 895. Del problemón que obviamente al principio fue esto, y obviamente en las escuelas pues fue un rollo, ¿verdad? Fue un rollo. Yo me imagino algo así con el apóstol Pablo. De repente, carta de una familia. Galacia era una zona donde había varias iglesias, no era una sola iglesia. Yo imagino cartas llegándole de estos y de aquella familia: oye, están llegando las personas, están enseñando esto. Como cuando llega un falso maestro y de repente hay como ese gorgoreo interno de indigestión, que está enseñando algo que no debe de ser, y como que lo más así bien feo, ¿verdad? Para hacerlo un poco más gráfico, efectos especiales. Y algo así está pasando en ese entonces. Entonces ellos ven que es necesario ir a Jerusalén. Ya leímos los versículos de Hechos 15, donde dicen: oye, Bernabé, tenemos que ir a Jerusalén, y se van. Pero aquí ya nos afirma que no va simplemente por pelear, sino porque también Dios le dice, vete a Jerusalén. Dios se lo mostró en esa. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo en Jerusalén? Pues va a dar cuentas con aquellos quien pueden influir en el asunto. Va a dar cuentas. Fíjate, voy a leer versículos 4 y 5. Dice: cuando llegaron a Jerusalén, Hechos 15, fueron recibidos por la iglesia. Los apóstoles y los ancianos ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban ahí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Como tú puedes ver, ellos fueron y primero dieron su reporte, y el reporte fue: Dios se está moviendo entre los gentiles, se están convirtiendo, Dios está haciendo la obra. Ellos van a dar cuentas de qué, de que había un fruto entre los gentiles. Y luego ya nos dice que van con aquellos que tienen cierta reputación, hablando de los apóstoles. ¿Y por qué tenían que dar cuentas? Porque cuando nosotros no damos cuentas de nuestras vidas, estamos en el peligro de perder la productividad como creyentes. ¿Sí? Estamos en un peligro de perdernos en lo que estamos haciendo. Necesitamos aprender a dar cuentas con aquellos que son mayores que nosotros, y el ejemplazo lo vemos aquí en el apóstol Pablo. Él puede haber dicho: no, pues es mi movimiento, es mi iglesia, pues el Bernabé y yo la hacemos, y él le enseña, y yo predico, y ya traemos la banda, y ya Dios nos está bendiciendo. Y pasaba esto: las iglesias de los gentiles eran más ricas que las iglesias de Jerusalén. La iglesia de Filipos era una iglesia rica,
La iglesia de Gálatas era una iglesia rica. La iglesia de Corinto, lo vemos, era una iglesia, dice, a ustedes no les falta nada. O sea, él pudo haber dicho, pues, la onda la traigo yo, pero no lo hizo, porque sabía que estaba en juego. Si él agarraba esa actitud soberbia, orgullosa, está en juego el evangelio. Entonces él regresa a la iglesia de Jerusalén, que en doctrina de ahí sale, por decir ahí de Israel sale, pero era una iglesia económicamente pobre, que tú al leer el libro de los Hechos con cuidado vas viendo que ellos siempre llevaban donativos a los pobres de Jerusalén, por lo mismo. Entonces se da cuentas porque es necesario guardar, porque al no dar cuentas se amenaza la productividad, y estamos llamados a estar interconectados, ¿sí? Estar interconectados. Y esto es algo que valoro mucho, ¿verdad? De estar interconectados con pastores, con grupos de amigos, con personas donde hay una relación de años, donde me conocen con mis defectos, mis fallas, mis rollos, y los conozco con sus rollos, pero a pesar de eso hemos decidido caminar juntos. Igual aquí mismo, internamente es lo mismo, a nivel local debe de ser lo mismo. Ya sabemos cómo está la cosa un poquito, pero a pesar de eso decidimos caminar interconectados, porque eso trae productividad y trae bendición, en pocas palabras. Pero lo que pasa aquí en esto que estamos leyendo es que estos falsos hermanos, estos versículos que leímos, su argumento es que acusaban a Pablo de predicar una creencia fácil, ¿sí? Ay, perdón. ¿Y por qué una creencia fácil? Porque entendamos, para los judíos que toda la vida han vivido una relación con Dios a través de los esfuerzos humanos, o sea, de guardar la ley, no les parecía justo la predicación del evangelio de la gracia basado en la creencia de recibir por fe el sacrificio de Cristo sin tener que hacer nada, solamente expresando nuestra incompetencia. Entonces ellos decían, no, es que Pablo se las pone muy fácil. O sea, qué bueno que Cristo les haya transformado, perdonado sus pecados, pero tienen que, pues por lo menos que se circunciden. Y aquí es donde entramos a ver como el meollo del asunto. Jesús, aunque él nunca adoctrinó ni explicó la gracia, nunca lo hizo, siempre la vivió y la enseñó en sus parábolas, en sus ejemplos, en sus enseñanzas. En su vida práctica él es la gracia caminante, ¿verdad? Lo vemos en la descripción que hace Juan de él, en Juan capítulo 1 versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en sí Jesús nunca nos explicó lo que significaba con palabras la gracia, pero sí puso 20,000 ejemplos, por decir un número exagerado, de cómo funciona esto, y su vida, a final de cuentas, de eso se trató, de eso trató. O sea, tocar al leproso, eso es gracia. Comer con publicanos, con prostitutas, que la mujer de dudosa procedencia le lave los pies, eso es gracia. Hablar con la samaritana, mujer pecadora de 5 maridos, y el actual no era su marido, era su amante, vivía con él. ¿Qué hace? La aborda con gracia, no la aplasta como los demás. Eso es gracia, se le mostró como el Mesías. El ejemplo del fariseo y el publicano. El fariseo dice: ay, gracias Señor, porque yo soy tan bueno y he cumplido con la ley, y he hecho todo, y voy a la iglesia y sirvo, y doy a los pobres y hago esto. Y el otro pobre se golpeaba el pecho del dolor y se propició a mí. Un ejemplazo de lo que significa gracia. La parábola de los jornaleros, ¿te acuerdas de ella? De que va contratando el dueño de este lugar, de esta tierra, los va contratando desde la mañana, y a los últimos que contratan son a las
a las sanguijuelas, sabandijas de las 5 de la tarde que trabajan bien poquito y les pagan igual. Y en la mentalidad de cualquier patrón, jefe, oye, tú dices, pues eso es injusto. Pero es que la gracia no es justa a nuestra manera de pensar. Y esos son ejemplos también de la gracia. El ladrón al lado de Jesús en la cruz, que yo tanto lo menciono, ese no tomó el curso, no se bautizó, no hizo la oración, no fue al curso de los 7 principios espirituales para caminar en fe. No hizo nada. Y ese mismo día se le prometió el paraíso. Eso es gracia. ¿Estamos entendiendo? O sea, eso es gracia. El hijo pródigo, ¿cómo puede ser que este delincuente que se gastó la mitad de la fortuna del padre, llegue el papá y lo reciba con un manto de honor y un anillo y besos? Porque nos está enseñando gracia. Gracia. El hijo, bueno, ya te dije, el hijo pródigo, la sanidad del siervo del centurión. ¿Cómo puede ser que sanara a este gentil? A la mujer sirofenicia, a la hija endemoniada, ¿cómo puede ser que la sane si era gentil? Porque nos está mostrando gracia. El gadareno, o sea, nunca la explicó teológicamente, pero nos la dio en 1000 ejemplos. El que la explica es Pablo y Pedro y todo lo que estamos tratando nosotros de leer. Y yo te decía ahorita, la gracia no es justa, y eso es lo que los legalistas de ese tiempo y de este tiempo lo siguen sin entender. Es que no es justo. Yo me acuerdo cuando yo era pastor de jóvenes, pues ya sabes que los jóvenes son bien buena onda. Primero hay que decir eso. Sin ellos no puede sobrevivir una iglesia en realidad. Pero se me acercó una chica y me acuerdo que me reclamó porque no le había puesto de líder. Me reclamó. Es que ¿cómo puede ser que si yo tengo aquí desde que empezó este grupo de jóvenes no sea líder? Y a veces creo que nos proyectamos en lo que pensamos acerca de Dios. Es que ¿cómo puede ser que a ese le den ministerio si yo estoy aquí desde que empezó Amistad de Saltillo? Hello. El reino no se mueve así. El reino se mueve por gracia. Este mundo se mueve por justicia. Por eso se nos hace tan difícil entender el evangelio de la gracia. Porque un juez no puede otorgar gracia a un asesino. Él no tiene las facultades. Y si lo hace se le tilda de corrupto, porque él está para dar justicia. Un tránsito, ¿sí? Un trabajador, un patrón de los trabajadores, esos emiten justicia. Por eso rompe nuestra mente el mensaje de la gracia, porque la gracia no es justa. Ahora quiero redefinir estas palabras. La gracia es justa en Cristo. Cristo pagó. Mira, la gracia es gratis para ti, pero alguien pagó por ella. El Hijo de Dios derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos y viviéramos en la libertad que hay en esa gracia. Ahora, mientras este tema de la escandalosa gracia no nos perjudique a nosotros directamente con nuestra familia, o se meta con nuestras finanzas, o se meta con nuestro desempeño, pues como que está bueno que no le hace que le den a aquel. Pero ¿qué pasa si Dios da gracia a alguien que te hizo a ti directamente una injusticia? Es que ¿cómo lo recibes en la iglesia? Me acuerdo una vez le fueron a reclamar allá al pastor en Monterrey. Es que ¿cómo lo recibes en la iglesia después de lo que me robó? Porque cuando entramos al reino, se mueve por gracia. Y la gracia es incomprensible e injusta para los estándares humanos. Por eso a veces batallamos tanto para entenderla, y por eso reclamamos. Y no lo digo esto para tratar de entender a los falsos hermanos, pero era lo que ellos estaban
argumentando, y es lo que Pablo está diciendo, que a Jesús no le podemos añadir nada, ¿sí? Entonces, gracia es que Jesús satisfizo la justicia de Dios para que nosotros, delincuentes, no pagáramos los platos rotos. Lo único que tenemos que hacer es decir: auxilio, sálvame, ayúdame. Como decía aquel hombre pecador: sé propicio a mí. Eso es lo único que hay que hacer. De repente le queremos meter mucha metodología, no, bueno, eso más esto más aquello, pero bueno, no me quiero adelantar al mensaje. Entonces, él no podía, o sea, Pablo no podía mantener a sus iglesias en la sana enseñanza del evangelio de la gracia si no lograba desmentir esa falsedad de lo que se le tiene que añadir al evangelio. Y lo que predicaba Pablo es que el evangelio de la fe en Jesucristo es para las personas de todas las culturas. Esa es su predicación. Sus oponentes afirmaban, ya te lo dije ahorita, no todos los judíos son cristianos, pero sí todos los cristianos se deben de volver judíos, aunque sea poquito. ¿Sí? Es como cuando las iglesias dicen: qué bueno que crees en Cristo, qué bueno que crees en su suficiencia, pero aquí te me cortas el pelo y te me pones falda y no te pintes. Y entonces ya empezamos a entender un poquito más todo este rollo. Le queremos añadir elementos que tienen muchas veces que ver con cultura, o tienen que ver con tradición, tienen que ver en cómo nos enseñaron. Pero entonces Pablo, al entrar a los siguientes versículos del 3 en delante, vemos que resalta tres marcas, pero primero voy a señalar dos marcas de la verdadera unidad del evangelio, o del verdadero cristianismo, o del verdadero evangelio de la gracia. Número uno, primer marca, es aceptación en Cristo Jesús. Aceptación en Cristo Jesús. Y para ejemplo, versículo 3 dice: pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. No, Tito no tuvo que hacer nada. Y Pablo lo resalta. Y nosotros lo cantamos, de verdad: Jesús es suficiente para mí. Hace mucho que no la cantamos. Si te tengo a ti, lo tengo. Me encanta esa: mi amado, mi tesoro. Y ahí, cantamos eso. Pero la neta del planeta es que nos gusta añadirle un poquito de lo que yo siento que es lo moralmente correcto, lo necesario para nosotros. Entonces, si bien decimos que creemos en la suficiencia de Cristo, y hasta lo cantamos, pero todos los que tenemos años en el evangelio, a ver, ¿quién aquí tiene más de 15 años en el evangelio? A ver, levanten la mano. Pues unos cuantos ahí, tenemos que levantar la mano, ¿verdad? Nosotros debemos de tener más cuidado, sí, un poco más de cuidado. Y esto yo lo digo primero viéndome a mí, yo primero. Pero si nosotros decimos que creemos en la suficiencia de Cristo, sin embargo, todos aquellos que tenemos años en el evangelio, muchas veces batallamos con deshacernos de ciertas distinciones que hacemos. Por ejemplo, la suficiencia de Cristo más tienes que hacer la oración. Y ahí está una distinción. La suficiencia de Cristo más la creencia de la predestinación. Ahí está otra. La suficiencia de Cristo más vivir en santidad. Y ya nos metemos con todo un movimiento de la santidad. La suficiencia de Cristo más ser pentecostal, o el énfasis en hablar en lenguas. La suficiencia de Cristo más bautizarte. Y hay otro movimiento, ¿verdad? La suficiencia de Cristo más, está bien, pero las mujeres con falda y con velo. La suficiencia de Cristo más, no cine. Yo me acuerdo cuando nos decían: no vayas al cine, porque ahí se sientan los escarnecedores y no te sentarás en silla de escarnecedor. Entonces había que ir escondidos al cine. Pues salió la de Star Wars y ya estabas ahí con la, que no vaya a venir el líder y me vaya a agarrar aquí porque
qué espanto, ¿sí? Pues la suficiencia de Cristo más, no escuches rock y ahí le metemos más de nuestra cosecha, porque el rock es del diablo. Entonces yo acá en las escondidas pues ponía, híjole, mano, pues ya ni te voy a platicar. Yo me acuerdo una vez en la secundaria, pues estaba todo este rollo todavía muy fuerte, y había una chavilla ahí que yo creo que yo le gustaba, andaba detrás de mis huesitos, pero en un intercambio todos se regalaban ahí una paletita. Pues me regaló un disco que una vez yo dije que me gustaba y me lo regaló. No, hombre, pues para poder escuchar el disco de vinil, ¿cómo le haces en la casa? Aunque mis papás nunca fueron así religiosos, pero había un cierto temorcillo ahí de no me vayan a agarrar. Sí. Y hoy en día es lo mismo. La suficiencia de Cristo más, no te pintes el pelo de un color así como que verde, morado. La suficiencia de Cristo más, no te vas a poner un arete donde no va, o un tatuaje. Y me puedo meter a muchas cosas que, si bien a lo mejor nuestra intención en nuestro fondo es bueno, no le añade ni le quita a la suficiencia de Cristo. Ahora, tampoco estoy haciendo, no estoy haciendo una apología o una defensa a, órale, pues vamos, y mañana llego yo acá. Sí. Ay, Señor, ayúdanos, Padre, de verdad. Me acuerdo cuando fui a Japón, digo, a mí la ropa como ustedes pueden ver, no me interesa mucho. Pero lo que me gusta mucho, ya que estamos en confesiones, son los zapatos. Híjole, ya la neta sí es una debilidad. Y Dios sabe, ha habido momentos donde Dios me ha dicho, ya estuvo bueno. Y cuando fue a Japón, ¿qué crees? Se predica sin zapatos. Y tus zapatos que tú compraste y que te gustan tanto, te lo retumban ahí con una bola de chanclas y zapatos ahí bien gacho. Entonces vas llegando a la iglesia, pues, ya te dije, a mí no me importa, pero el zapato a mí sí es algo que me gusta en lo personal. Entonces llegas y, no, pero aquí te tienes que quitar los zapatos. Híjole, bueno. Y ahí descalzo y así con los calcetines, pues, porque tampoco me importan mucho los calcetines, ¿verdad? Cuestiones culturales, son cuestiones culturales. Y es lo que Pablo estaba viviendo. Imagínate Pablo predicando en lo que era lo que es la actual Turquía, y luego predicando en Roma, y luego predicando en España, y luego predicando acá con los de Siria, y luego predicando a lo mejor en las fronteras de los Países Bajos. O sea, y él va y lleva el evangelio de la gracia, pero le pide a los judíos, nada más que déjenlos, porque ellos culturalmente no van a ser como ustedes. Pero sí les pegaba mucho a los judíos que iban y visitaban, y pues taquitos de trompo, cóctel de camarón, la cochinita pibil, la torta de pata con no sé qué. Estamos entendiendo. Entonces ellos querían imponer y agregarle a esto lo mismo que hacemos nosotros hoy en día, pero de otras formas, de otras maneras. Entonces, ya te dije, primer marca es aceptación. Hay una aceptación en Cristo Jesús. Yo recuerdo aquellos años, yo me convertí hace como 30 años, o sea, ya hace un buen, ¿verdad? Y hoy en día es bien complicado porque el mundo ha cambiado mucho. Hoy en la mañana se nos metió una persona aquí a las instalaciones, y como pastor a veces uno quiere decir, vente, pásale, el que sea, pero hay niños y uno tiene que ser es una línea muy delgada y hay que ser muy cuidadoso. Y ahorita en la mañana yo hablaba ahorita en la tarde hablaba con ella y me descargaba, y me gustaría, cómo me gustaría tener un lugar más grande para recibir a todas las personas, y no sé, a veces así piensa uno. Pero yo crecí en un momento donde decir que era cristiano era o eras, ¿verdad?
porque había muy pocos cristianos en aquellos años. Me acuerdo una vez fuimos a un congreso en Guadalajara, el primer congreso de alabanza que organizó Marcos Witt. Marcos Witt, para aquellos que tienen menos de 20 años, no saben ni quién es. Pero en aquel entonces él hizo una revolución con todo el tema de la alabanza, y fuimos al primer congreso de alabanza que él organizó. ¿Y cómo crees que nos fuimos? Nos fuimos, bueno, pagamos el camión y no sabíamos ni dónde nos íbamos a quedar. Entonces, como nosotros proveníamos de una iglesia metodista en Chihuahua, se nos ocurrió ir a una iglesia metodista en Guadalajara. ¿Y qué hicimos? Llegamos a la puerta de la iglesia metodista, le tocamos la puerta y le dijimos: somos cristianos metodistas, venimos de Chihuahua. Y dijo el pastor: ah, pásenle. Y nos hospedó. Así de sencillo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esta aceptación en Cristo Jesús, aunque hoy estamos viendo en tiempos muy complicados, no puedes meter a cualquier persona a tu casa por el tiempo en que estamos viviendo, sí tenemos que ser abiertos en que Jesús salva a quien Él quiere, ¿sí? Aunque rompa a veces nuestras estructuras. Como decía una señora allá en la iglesia también hace muchos años: o sea, la Yuri ya se convirtió. Ahora resulta que después y ya se convirtió y así nomás. Pues sí, así nomás. Fíjate qué sencillo. Y es lo que estos no podían entender. Ajá. El verdadero evangelio de la gracia reconoce que hay diferencias, sí, diferencias entre nosotros. Ya estoy aquí por terminar. Versículos 4 y 5 dice: a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. O sea, reducir a esclavitud significa todos cortados con la misma tijera, que es lo que querían hacer. La unidad no se provoca por presión externa, es la obra del Espíritu que genera unidad entre nosotros. La uniformidad es el resultado de la presión externa, como un alfarero que hace una vasija y la forma como él quiera. Cuando en una iglesia se te empuja para hacer de una forma, cuidado con esa uniformidad, porque lo que el Espíritu nos quiere llevar es a tener unidad entre nosotros. Y a veces nomás le echamos a los conservadores, pero también es lo mismo con los liberales, ¿verdad? Es lo mismo con los liberales. Pasa la misma situación. El evangelio, voy a seguir leyendo versículo 6, dice: los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, no me comunicaron nada nuevo. Pablo no les está faltando el respeto, simplemente está diciendo: no me impresionaba lo que ellos traían, porque lo que Dios nos ha revelado a ambos básicamente era lo mismo. Leo versículos 7 al 9 para terminar. Dice: por el contrario, como vieron que se me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ahí estamos hablando, el mensaje es el mismo, hay una esencia en el mensaje, pero el llamado puede variar. Aquí estamos viendo que el llamado de Pablo es a los no judíos, pero Pedro es a los judíos. Eso no significaba que Pablo tenía una falta de respeto por los judíos. Al contrario, él lo expresa en Romanos capítulo 9, que él anhelaba que Israel fuera salvo, ¿sí? Y él oraba por ellos. De hecho, la manera como él empezaba las iglesias: el primero llegaba a las sinagogas, trataba de explicar, de argumentar con los judíos el evangelio de la gracia, y aquellos que iban entendiéndolo, de ahí iba él tratando de formar iglesia donde habían sinagogas. Donde no habían, como el caso de Filipos u otras ciudades, tenía que hacerlo de otras maneras. Pero es lo que está diciendo aquí, versículo 9 dice: y como reconocieron la gracia que se me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Y tenemos que entender algo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no hay dos evangelios, es el mismo evangelio, pero el enfoque cambia. Se puede adaptar el evangelio a diferentes personas y culturas, pero no su esencia.
¿sí? Eso es lo que no se puede adaptar. Tú no le vas a predicar igual a un grupo de personas de la tercera edad como una secundaria o segundo de secundaria y adolescentes. Si tú te atreves a pararte en segundo de secundaria y compartir como si fueran de la tercera edad, esa es una jungla, te van a despedazar vivo. Pero la esencia no cambia. Ese es el punto, la esencia no cambia, no cambia. Y en esto tenemos que tener mucha sabiduría, porque lo que Pablo está diciendo aquí es que es eso, hay que guardar la esencia. ¿Qué pasa cuando nosotros, yo digo que necesitamos sabiduría del Espíritu Santo? Porque al aferrarse a las tradiciones podemos subadaptar el evangelio de la gracia. O sea, no metas batería. Ya te lo dije, ¿verdad? Las mujeres que se porten de esta manera, que no compartan, no tienen ministerio. Y a veces una forma de ser tan legalistas puede bloquear. ¿Qué está haciendo ahí? Se está subadaptando el evangelio de la gracia. O solamente vamos a cantar los cantos autorizados por el himnario de 1800 no sé cuánto. Y si nuestro lenguaje no es de hermano, como que queda subadaptado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si una persona normal de este mundo llega a una iglesia y nadie aplaude, porque aplaudir es del diablo, entonces todo el mundo tiene que levantar una hojita para aplaudir, pues ¿qué pasa? Uno de afuera como que, ¿qué? ¿En qué secta me metí? Eso es subadaptarlo a lo que es la sociedad. Pero sobreadaptarlo, ¿sí? Es cuando se le quitan al evangelio los elementos ofensivos. Por los nuevos, porque esa también es otra cosa. Por los nuevos, no digas nada del pecado, no hables del pecado, ni se te ocurra ir a hablar en lenguas, porque los nuevos, ni se te ocurra hablar del Espíritu Santo y tachado hablar del diezmo. No se vayan a ofender. Eso es sobreadaptarlo. ¿Y qué hace? Cualquier extremo le hace perder su esencia, ¿sí? Sobreadaptarlo es, no, pues para ser empáticos con el nuevo, pues ponles ahí una de Shakira en el lobby, que el lugar parezca así como antro, ¿verdad? Y los chavos aquí en la alabanza que pasen como si todos están amargados así. Yo me acuerdo cuando ahí donde me ven, yo grabé 4 discos. Dios mío, eso es gracia, Yo siempre he pensado que esa parte artística de verdad fue un error de papeleo allá en el cielo, y se equivocaron y pues mete y me metieron a mí ahí, porque de plano talento no tenía. Pero yo me acuerdo que los discos de mis tiempos, la onda era como parecer enojado en la portada. Entonces así. Y yo a mi grupo le decía, oigan, no, vamos a parecer sonrientes. Y mis discos, todos aparecemos sonrientes así. Porque para mí era algo, no sé, algo. ¿Por qué? Porque se estaba tratando de sobreadaptar la esencia del evangelio. Y hoy en día pues ya es una cosa exagerada, ¿verdad? El pastor llega y ya no quiero hablar de mal, ya dije muchas cosas. Pero en eso hay una sobreadaptación. Ambos extremos se puede llegar, o se está en la tentación de perder la esencia. Y entonces lo peor de todo es cuando en ese extremo yo te decía, ya no hables del pecado, no menciones la palabra infierno, no vaya a ser que se ofenda el nuevo. Lo que está detrás de eso es más peligroso que mencionar al infierno, las finanzas, ¿sí? O sea, es más peligroso. Y última marca de lo que es el evangelio de la gracia. Terminamos en el versículo 10.
solamente nos pidieron, ya no leí varios versículos aquí porque bueno, ya no tenemos tiempo, pero tú lee por favor Hechos capítulo 15 versículos 19 y 20. Los voy a leer rápido, me aguantan unos minutitos más. Bueno, 19 y 20 dice: después de esa discusión tremenda que tienen, te platico el contexto, se para Pedro enfrente de todos, Pedro, y dice: ustedes saben que Dios me reveló a mí esto, y me di cuenta el día que fui a la casa de Cornelio que Dios se derrama sobre todos. Imagínate, Cornelio el centurión, todos ahí llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, profetizando, hablando de las maravillas de Dios. O sea, y Pedro que batalló para cruzar la línea a la casa de un inconverso, porque acuérdate la visión que él tiene cuando está allá en Damasco con hambre, en ese éxtasis. Baja el lienzo y le dice: Pedro, mata y come. Señores, jamás he comido cosa impura. Y 3 veces: Pedro, mata y come. Señor, yo no como esas cosas. Vienen por él, se lo llevan a casa de Cornelio. Tiene miedo de atravesar esa barrera, se lleva testigos con él para que vieran que fue Dios quien se lo mostró. Entra ahí, Pedro empieza a explicarles el evangelio y Dios lo interrumpe. Se derrama el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Están todos ahí. Él dice: wow, definitivamente no podemos llamar inmundo a lo que Dios llama, escoge, limpia. Entonces él da ese testimonio ahí en Hechos 15, se levanta y dice eso y lo habla y dice: yo creo que no debemos de imponerles más a los creyentes, a los gentiles, porque ni nosotros ni nuestros padres nunca jamás hemos podido cumplir la ley. Y a final de cuentas, como que Santiago era ahí el que sabía, tenía esa capacidad de cerrar todo, el medio hermano de Jesús. Y él en el versículo 19-20 dice: mi consejo es que no inquieten a los judíos, a los no judíos, perdón, que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de idolatría, de libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Básicamente lo que le está diciendo ahí es muy sencillo. Es la recomendación que vivan en esa honestidad y sinceridad delante de Dios, honrando el matrimonio, ese tipo de cosas. Pero termina este pasaje que estamos leyendo con la última marca muy importante que viene aquí en Hechos capítulo 15, y Pablo lo menciona en este versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Y tú lo ves en todos sus escritos, levantando ofrendas para llevar a los pobres de Jerusalén. Porque una de las grandes enseñanzas y una de las grandes marcas de que hemos sido transformados por el Evangelio de la Gracia, o sea, de que hemos recibido misericordia, es que vamos a tener misericordia de los necesitados. Esa es la realidad. Vamos a tener misericordia de los necesitados. Ahorita estamos con esta campaña de porque amamos Saltillo y estamos levantando despensas. ¿Sabes cuántas despensas nos han llegado? Una. ¿Cuántas? ¿Dos? Dos. Ya subí el número 2. Necesitamos movernos. Yo sé que estamos viviendo tiempos de necesidad. Como iglesia estamos viviendo tiempos de necesidad como nunca. Pero eso no nos exime de voltear hacia el necesitado y darle. De verdad. Y eso es lo que vemos como una marca de haber sido transformados por el Evangelio de la Gracia. Aunque tú no sepas a quién, porque a veces somos selectivos. Sí doy, pero yo quiero elegir a quién. No, da. Como decía dice el hermano Wayne Myers: recibe sin olvidar, da sin recordar. Y tú lo ves a lo largo de la predicación de Jesús, Lucas, en Mateo, lo leíamos este domingo, creo también, o un domingo anterior, hablando Mateo 25, como Jesús dice en la parábola del rey, dice: cuando tú visitaste en la cárcel y le diste ropa al desnudo y le pagaste la comida al hambriento y le diste agua al sediento, lo hiciste a mí, como lo hiciste a mí. Es un llamado que tenemos.
El llamado que hay en el Evangelio de la Gracia es eso. Y yo quiero animarles a todos, a todos, a todos. Ahora que vayas al mandado, yo te recomiendo que agarre una bolsita de arroz, una de frijol, agárrate unas 2, 3 latas de atún, según tu capacidad, y tráetelas. Para que el 27, que el grupo de misiones vaya a llevar las despensas, lleven por lo menos una camioneta llena de despensas. Iglesia, tenemos que movernos más en ese sentido. A veces estamos muy cómodos, yo estoy bien, pues aquí no se nos ha ido la luz, allá los de Texas que sufran, ¿verdad? Y a veces estamos muy cómodos y Dios de repente tiene que removernos un poquito en esa comodidad para que volvamos los ojos a Él y a la esencia de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. La verdadera fe inevitablemente mostrará acciones de misericordia. De hecho, Santiago, la epístola de Santiago, de eso trata. La fe sin obras es muerta. Necesitamos añadirle obras a nuestra fe como resultado de que es una verdadera fe, no como tratar de probarle a Dios que tenemos fe. Amén. Pues Señor, oramos en esta noche dándote gracias por tu palabra, por esto que tú nos hablas aquí en Gálatas, y confronta nuestro corazón con este mensaje que muchas veces nosotros queremos añadirle y torcerle y juzgamos y hablamos y pensamos, bueno, esto y le ponemos un énfasis en nuestra manera de tratar de definirlo, pero que de verdad en ese batallar, Señor, que es muy difícil balancear, que la expresión de nuestro corazón sea: Jesús es suficiente. Y segundo, Señor, permítenos de corazón demostrarlo con los necesitados. Ayúdanos, Señor, para hacer algo por nuestros alrededores, por Saltillo, por las familias que están en un estado muy, muy feo, muy complicado de pobreza, de necesidad. Ayúdanos con eso. Despierta el corazón de tu iglesia aquí en Amistad, este grano de arena. Despierta el corazón de la iglesia para movilizarnos. No es la cantidad de gente que tenemos, sino la calidad de los corazones de los miembros, de los que están aquí adentro, lo que marcará la diferencia. Te amamos, Señor, y enséñanos en la práctica, como Cristo mismo, a amar al prójimo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Servidores, nos vemos el sábado en la reunión. Jóvenes, mañana tienen su reunión, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga a los que están en línea.